Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida, como todos los martes, a su programa Entre Líneas del canal Univalle TV, que siempre les trae mucha información cultural, social, ambiental. Hoy tenemos un tema bastante interesante con un invitado que ya nos ha acompañado y pues vamos a hablar de la historia, un poco de historia de un personaje que creo que marcó un camino y sobre todo marcó, bueno, no digamos que marcó, dejó ver algo que nunca se había mostrado tal vez de una forma como él lo mostró y de un reconocimiento que hizo. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Seguimos transmitiendo desde casa, haciendo programas desde casa, porque como todos ustedes saben, seguimos en cuarentena y estamos haciendo lo debido, cuidándonos para cuidar a los demás y tratando de que esto pase lo más pronto posible. Tenemos noticias de muchos restaurantes, de muchos locales comerciales que están cerrando. Así que si pensamos en todos, si nos ponemos la mano en el corazón y nos cuidamos todos, seguramente podríamos cambiar esta situación muy prontamente y toda la economía del país y de la ciudad se volvería a mover. Así que, hombre, de corazón, por todas esas personas que están pasando situaciones difíciles, que tienen deudas, que están cerrando sus negocios, otros que están iniciando, pero con esta situación se ven enfrentados pues a muchas cosas, a muchas adversidades, a la falta de clientes. Por todos ellos y por todos nosotros, pongámonos la mano en el corazón y pongámonos el tapabocas. De esa manera nos cuidamos a nosotros mismos, a nuestros familiares y por supuesto podemos comenzar a tener una esperanza de que esta situación pase, pero solo depende de que nos cuidemos. Si no nos cuidamos, van a seguir las cifras arriba y van a seguir extendiendo esta cuarentena. Así que, hombre, reaccionemos y seamos conscientes. Les damos la bienvenida a todos ustedes y quiero darle la bienvenida al profesor de la Universidad del Cauca, profesor William Mina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar, Jaime, en tu programa y un honor para mí compartir este programa que tiene tanta audiencia. Te confieso que yo soy graduado de la Universidad del Valle y le debo mucho a esa institución. Claro que sí. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante, como decía al principio, de un personaje que yo creo que pues, es reconocido no solo a nivel local colombiano, sino que también es reconocido pues, por Centroamérica, Norteamérica y creo que en todo el mundo, tanto por su dedicación, era diverso, digamos que pues, era antropólogo, médico, escritor, poeta, además hacía programas de radio y televisión. Bueno, estamos hablando de Manuel Zapata Olivella, ¿de acuerdo? Claro que sí. Bueno, por ahí me cuenta William que usted era amigo personal de William Zapata Olivella, de Manuel Zapata Olivella, perdón. Claro que sí. Durante Había leído sus libros, pero durante los últimos 5 años, Manuel nació en 1920 en Santa Cruz de Lorica, Uh Córdoba, -huh. y murió en el año 2004. Vivió 84 años, hizo una obra ensayística, antropológica, etnográfica, literaria, cultural, periodística, mejor dicho, una obra amplia, vasta, y justo por el centenario de su natalicio, el Ministerio de Cultura tuvo la iniciativa de declarar 2020 año Manuel Zapata Olivella, ¿no? Bueno, eso no lo Y sabíamos, eso fue alrededor de marzo y abril, ¿verdad? sí, no, fue Alrededor de... el año pasado, en sí, este año. Estamos en el 2019, nosotros estamos en el 2020. Pasa tan rápido el tiempo. Sí, fue el año sí. pasado. Fue el año pasado, fue como en el mes se me escapa. Creo que fue el día de mayo del año pasado, el día de la procolombianidad, creo, que fue para Uh esa -huh. fecha, ¿vale? Y luego se hizo un acto grande en Cali,
allí en Telepacífico, eso lo coordinó el profesor Darío Henao, y una mesa nacional, Manuel Zapata Olivella, universidades, instituciones, y la idea era esa, ¿no? Visibilizar una obra extensa, una obra amplia de ese gran intelectual afrocolombiano que pasó su vida viajando, caminando por el mundo, enseñando, siendo un pedagogo, un maestro. Él mismo se llamaba a sí mismo el Ecovio Mayor y el escriba de los humillados y ofendidos, un poco para imitar a Dostoyevsky. ¿Cómo fue esta situación de que ustedes se pudieran conocer? Porque hoy, digamos que hay una situación particular y es que, y eso lo vamos a hablar después, pero, pero hoy usted tiene una situación, es que la familia le ha entregado, digamos, un poder a usted, pero es un poder que no ha sido reconocido, sobre todo sobre el tema de la obra. Ya, mira, sobre la obra empecemos contando cómo nació esta relación de amistad entre ustedes dos. Perfecto. Íbamos un poco, sí, en esa relación de amistad. Te decía que durante los últimos 5 años yo estuve con Manuel y fue muy provechoso porque le aprendí mucho. Pudimos hacer una grabación de una semana y tenemos un libro que se llama, tenemos varios libros de él, un humanista afrodiaspórico, que son ensayos míos, literarios e históricos sociales, y la entrevista. Ese libro tiene 3 partes y hemos hecho 3 ediciones, 2 en Colombia y 1 en México, sobre lo significativo, lo relevante, lo cosmopolita, lo nacional, lo afrodiaspórico y lo de América, el componente de América Latina, de todos los temas que Manuel abarcó para convertirse en uno de los mayores humanistas y pensadores colombianos del siglo XX, ¿no? Entonces, un legado intercultural, como le llaman algunos de los libros, es un componente sociohistórico, antropológico, un componente literario. Entonces, ¿qué me motivó a mí? Resulta que yo amo los autores que hacen ensayos. Pues me gusta mucho Carlos Fuentes, Octavio Paz, me gusta mucho uno que se llama George Steiner, Stanislao Zuleta. El que más leo aquí en Colombia es William Ospina. Y mi último libro lo escribí sobre William Ospina, ¿no? Un libro, le hice uno siempre le hace un homenaje a sus maestros, ¿no? Entonces, yo tengo un libro escrito de Octavio Paz, tengo un libro escrito de William Ospina, tengo 3 de Manuel Zapata Olivella, que es el autor que más he trabajado. Estoy terminando uno de Edgar Morin, el francés, que va a cumplir 100 años el próximo año. Todos los autores que vamos están cumpliendo 100 años, ¿no? El próximo año lo cumple Morin y estoy terminando el libro. El siguiente lo está cumpliendo un psicoanalista y filósofo griego que se llama Cornelius Castoriadis. Estoy terminando también el libro de él. Entonces, yo le rindo homenaje a los maestros y a través de eso soy William también. Entonces, la relación de Manuel es de maestro-alumno, maestro-discípulo, y lo conocí en Bogotá. Había leído Levántate Mulato, Las claves mágicas de América Latina, y había leído La calle 10. Con esos 3 libros y Changó, esos 4, me le enfrenté a él. Entonces yo le dije, yo me he leído 4 libros suyos. Cuando Dios me dio los datos, me dijo, uy, el maestro Zapata vive en el 5º piso del DAN Colonial. Y de una pegué para allá. Había una chica la Javeriana que lo estaba entrevistando. ¿Y sabes cuál fue la prueba? Nos hizo preguntas de sus libros. Y me dijo, sí, empezó con La calle 10, ¿no? Que le hablara quién era Mamatoco, que cuál era el tema. Y entonces yo le respondí y me dijo, sí, quédate. Y quedamos. Terminé quedándome una semana en su apartamento. Y yo pagué un alquiler por ahí y otro amigo nos grabó y ahí empezó el diálogo. Luego vino a Buenaventura, invitado, ahí publicamos el libro El árbol brujo. Ese libro lo organicé yo porque él lo tenía en borrador, lo hice transcribir de mi bolsillo y la Universidad del Pacífico lo publicó, luego lo publicó desde abajo, luego lo invitamos a Villarrica, estuvo acá con los profesores y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una relación del autor que me cambió mi panorama de pensar. William Mina, que
se había graduado en la Universidad Complutense y solo miraba el mundo desde la perspectiva occidental. Entonces, lo que Manuel va a hacer en mí es que el universo africano, el mundo de la africanía, la afrodiáspora, la negritud, la africanitud, la voy a aprender. Entonces yo tenía solo ese componente occidental, no sabía nada de la cultura indígena y él me va a componer y me va a dar a entender, a interpretar ese componente de africanía, ¿no? Lo que él le va a llamar la trietnicidad, ¿vale? El componente multirracial que hace que Colombia sea un país diverso, multicultural, como ningún otro en América Latina. Entonces, casi toda su obra literaria, antropológica y cultural era en torno a eso, ¿no? Era más a las culturas. Y como esas culturas minoritarias no habían tenido la relevancia y la importancia estética, política, social en la sociedad colombiana, el tema de todos sus ensayos antropológicos, literarios y políticos es justamente dignificar a la etnias y a las culturas minoritarias. Además, porque desde su propio reconocimiento, según entiendo, se reconocía un poco indio, un poco negro, y como que no dejaba nada por fuera, como que era un integrador, y puede que yo no soy un gran hablador ni un gran orador, pero un gran integrador de las etnias y no dejaba nada por fuera. No sé si estoy equivocado, me corrige. No, no estás equivocado. Resulta que el libro La rebelión de los, no, el libro La rebelión de los genes tiene ese tema, ¿vale? Integrar las sangres, que él le llama, las culturas, contra unos imaginarios que se había creado la clase intelectual colombiana, pero que la había heredado de la iglesia, del catolicismo, y estos al mismo tiempo la habían heredado del colonialismo y de todos los procesos de la independencia, que éramos puros, que éramos europeos, que éramos católicos, que éramos apostólicos, ¿vale? Que el idioma era puro, que era castellano. Entonces, ¿en qué sentido Manuel plantea la idea del mestizaje? ¿No? Él se adelanta a los estudios culturales, ¿vale? Él se adelanta a lo que hoy se llama pensamiento decolonial, a lo que se llama la interculturalidad. Y él la interpreta y la defiende como mestizaje, ¿no? Algunos critican a Manuel y dicen, no, esa idea de mestizaje, Manuel, es esencialismo, pero ellos están equivocados. ¿Qué le interesa a Manuel? Religiones. En religiones no hay religiones puras, ¿no? Diversidades, ¿no? Religiones africanas, religiones musulmanas, religiones católicas, apostólicas. Es eso. Entonces, demostrar que los africanos siempre tuvieron una religiosidad muy pura, muy fuerte, que las religiones africanas eran vitalistas, animistas, que los dioses africanos siempre están en contacto con sus vivos a través de los orishas, de los antepasados, que son politeístas, que esas religiones africanas no nada tienen que envidiarle al Olimpo de los griegos, pero acá en África se llama el Olimpo Yoruba, que esas religiones están en el Chocó, cuando se habla de las tradiciones que los chocuanos practican, cuando vamos al Carnaval de Barranquilla, llegamos al norte del Cauca, estamos en San Basilio, eso se llama Lumbalú, eso se llama tradiciones orales, oraciones del niño Dios, mezclan y hacen una fusión entre los dioses africanos y los dioses católicos. Entonces, en las doctrinas católicas que hay dentro de las propias tradiciones católicas donde se resalta el papel de los afros, y si yo toco la música, llego a la diversidad, ¿me entiendes? Y si toco el lenguaje, tengo que ver con todas las palabras que los africanos aportaron a la lengua castellana. Entonces, ese es el Además mestizaje. que era un rescatador de esas palabras africanas que comúnmente utilizaba dentro de su propio lenguaje, ¿no? Sí, Por ejemplo. Macondo es una palabra africana, ¿no? ¿Vale? Entonces, toda la lengua castellana, hay miles, ¿no? Ahí podemos hacer un diccionario, y lo hay, ¿no? Manuel escribió un libro que se llama Nuestra Voz, que es clásico, ¿no? Justamente para decir las palabras de origen africano, no tengo memoria y no me las sé todas, por favor, ¿vale? Un listado. Todo eso está en La Rebelión de los Genes y en Nuestra Voz. Un listado por países de palabras africanas que todos hablamos, pero que como el lenguaje es así bello, hermoso, es el mundo de la significación, no hay propietarios. Por ejemplo, ¿quién se inventó la palabra pelada? Muy difícil saber, ¿no? Chica. Esas son las palabras que la lengua africana, desde sus dialectos,
porque los dialectos son lenguas también, han aportado. Entonces, así es que se dan las simbios, se dan los, ¿cómo le llamamos? Los aportes silenciosos, pero trascendentales de culturas, en este caso las africanas, las indígenas, a la cultura, a lo que le podemos llamar la hispanidad. Entonces tenemos la hispanidad, la indianidad, la africanitud, y se mezclan esas tres culturas. Entonces Colombia es todo eso, más las migraciones en la costa caribe, ¿no? Llegaron libaneses, sirios, y eso es, mencionas esto en el Congreso, en la empresa, y son del Líbano, pero son colombianos, ¿no? Afro-libaneses, no, sirio-libaneses en la costa atlántica. Colombia es todo eso. En el norte del Cauca llegaron unos grupos étnicos de ciertas partes de África, en el Pacífico otra, a Cuba llegaron otros, al Brasil. Entonces, la obra de Manuel es eso, y él es un pionero. Entonces, Colombia es un Estado-nación, pero excluyó jurídica, política, socialmente, a esos grupos minoritarios, uno, los que llegaron de África y los otros que estaban aquí. Entonces, parte del conflicto, parte de la violencia en Colombia obedecen a esos factores, ¿no? Entonces, cuando tú te lees La rebelión de los genes o lees Chango y ves Venco el Viejo, uy, Palenque, primer pueblo libre de América. Entonces, Manuel hace de Bencos un héroe y lo vuelve un personaje real, pero mítico, y crea un género en la literatura que se llama el realismo mítico, y así mismo coge a Malcolm X, Luther King. Entonces, ¿cuál es su rol? Que convierte al afro no en un esclavo, sino en un ciudadano, en un sujeto, y ese sujeto piensa, actúa, hace la historia. Esto es novedoso, porque en la mayor parte de la literatura, el africano es un esclavo, y los novelistas lo analizan así, y es la imagen que tenemos hoy del negrito, del negro, que no crea, que juega fútbol, que baila salsa, que aparentemente está con un equipo de sonido en una calle. Nosotros, desde Zapata, desde la intelectualidad colombiana, estamos planteando eso, ¿no? Que somos creadores, que somos inventores, que nos podemos dedicar a la física pura, a la matemática, a la filosofía, a la ciencia, ser ministros, ser embajadores. No hay ningún tema que esté vedado para nosotros. Entonces, De ese alguna es el forma logra como nivelar, eh, por decirlo así, ese racismo del que perfecto. pues, se ha vivido toda la historia, y bueno, no solo con la raza negra, sino con todas las etnias, porque eso es una de las cosas que me llama mucho la atención, y es que no olvida, no lucha por una sola causa, sino que lucha casi que por todas las causas para el Perfecto. reconocimiento de ellas. Y logras nivelar haciendo ese gran reconocimiento de no se crean que solo los héroes, por decirlo así, o solo los grandes pensadores, filósofos, matemáticos, arquitectos, están en esa raza aria, sino acá están todos, y todos son capaces de, y resignifica, digámoslo así, las etnias. Pues esa es una Perfecto. lectura que alcanzo a hacer. Claro, estamos de acuerdo. Mira que esta es la quinta charla que hago en estos últimos 8 días, ¿no? Por los medios de comunicaciones alternativos como esto, ¿no? Porque me pasó un caso justamente en la Universidad del Valle, ¿no? Que nosotros le llamamos racismo epistémico, que es el hecho de que estamos con Jaime en un concurso académico y quizás lo seleccionan por el color étnico y no por las capacidades. Eso pasa mucho, ¿no? Concursos de universitarios, en cualquier horizonte, ¿no? Estos días está en boga un médico de Popayán que se llama Klinger, que tiene un producto, él estudió en Estados Unidos, es inmunólogo, ¿no? Te lo confieso, que yo lo conozco hace mucho tiempo y ha sido médico personal mío. Y yo tengo tanta certeza que si eso lo estuviese haciendo un inglés, lo avalarían. Pero él es médico y es afro y está en Popayán y está regalando el producto y, no está, y te cuento, te lo digo con una certeza absoluta, que eso previene el COVID. Ay, Lo carajo. previene, lo controla. Entonces, yo veo allí, no, eso no. Vima llegó y le recogió todo, por favor. Entonces, te estoy planteando un caso médico. Cuero, el científico, que tenía unas patentes, le hicieron lo mismo, no cree Mabel Torre, la ministra, recientemente, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que podemos definir como un racismo epistémico? Manuel lo vivió como novelista. Yo voy a hacer una relación entre él y lo que me pasó a mí en la Universidad del Valle, con la obra de él, ¿no? Entonces, a Manuel
Manuel leía a sus contemporáneos, y él leía a Vargas Llosa, y él leía a Gabo. Son del boom, los años 60. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hacen concursos literarios, hay jurados internacionales, ¿no? Pero se presenta García Márquez y Zapata Olivella. Imagínate quién gana. Gana Gabo, Manuel II, con Vargas Llosa, el mismo, en España, Seis Barral. Gana, se presenta Manuel, gana Vargas Llosa, Manuel II. Y él dijo, no, no vuelvo a concursar. Y tú lees las novelas y las comparas, el de Seis Barral se demoró el jurado 6 veces, Javier, la ciudad y los perros, ¿no? Mira, la altura de Manuel es tanto que estaba a la altura de estos, ¿vale? Pero siempre lo subalternizaron y no lo leyeron, no está en las editoriales, no se traduce. Eso es racismo epistémico, ¿no? Tengo las calidades estilísticas, lenguaje. Es que si nos cuesta reconocerlo aquí, ¿cómo lo van a Sí, reconocer por fuera si no le damos el valor internamente? perfecto. Entonces, el racismo epistémico surgió en la colonia y la intelectualidad, la academia y la universidad lo reproducen desde muchos docentes, ¿no? Allí está William, conoce a Olivella, pero no hay que citar los libros de William, porque es una forma de excluirlo, de negarlo, de invisibilizarlo. Entonces, a Manuel le pasó todo eso en su vida, haciendo una obra literaria profunda, cultivando todos los géneros literarios, el cuento, el relato, la drama, ¿vale? La crónica, el periodismo, inventando un modelo de literatura, del lenguaje imaginario, haciendo una novela poética, poniendo ahora los ancestros que eran sus personajes principales, no los vivos, sino los muertos. Entonces, revienta y estalla la literatura, crea otros paradigmas, ¿vale? Otros modelos pueden entender la literatura, ¿no? Desde personajes afros, convirtiéndolos en principales, la voz de la gente afro, de los indígenas, de los grupos minoritarios, adquieren con él voz, pertenencia, identidad. Entonces, ese racismo epistémico está anclado en la universidad y se ve como normal, porque esto no lo podemos debatir con Cuadrado, porque ellos no van a entender esto, hablando de fútbol, ni con Guayacán, ¿vale? Que es amigo nuestro, ni con Junior Jane, que vive en mi misma unidad, donde vivimos, ¿no? Porque eso la gente respetan al músico, al futbolista. Pero en Colombia todavía no respetan a los intelectuales afro. No se les cita, se le ve como algo folclórico. Entonces, si estamos en un tema de afro, se legitima lo afro desde citas que nosotros le llamamos la blanquitud, pero eso no es racismo, ¿vale? Ha llegado el momento en que se nos dignifique como investigadores, como escritores, como intelectuales. Casi todos hemos ido a Europa, hemos hecho doctorado a Estados Unidos y hemos regresado. Y en ese campo de las ciencias sociales tenemos toda la autoridad para escribir, para disentir, para criticar a nuestros colegas, sus ideas, que no es la persona, son los puntos de vista, son sus convicciones. Entonces deberían haber hasta concursos afirmativos, universidades como la del Valle, la Nacional, para incluir profesores, porque hay muy pocos por facultades. Entonces, se nos niega. Si tú, Jaime, entrevistas a cualquier persona afro que esté en la universidad, todos han pasado por racismo en algún momento de su vida o por discriminación. Eso es evidente y eso no se puede tapar. Pregúntale entrevista a cualquier profesor universitario. Entonces, yo me gradué en la Universidad del Valle. ¿Sabes qué anécdota me pasó? Cuando llegué de Europa, en el 98 con el título de doctor, yo sé que la universidad en esa época tenía un lío, creo que Galán era el rector, y llevaba unos meses en paro, y yo le llevé a mi antiguo profesor, pues, la hoja de vida porque quería trabajar. Me gradué en tiempo récord, trabajé con Fernando Sabater, imagínate, semejante peso pesado, de director. Ya trabajado con Zule. Y el profesor me dice, no, aquí no hay trabajo, que fuera un colegio de categoría. Me subalternizó, ¿me entiendes? Eres afro, estudiaste en Europa, pero no. Entonces, esa es una mentalidad terrible. Entonces, no se ve al afro como jefe del programa, del departamento. Y esto lo lleva a la economía, a la empresa, porque yo vivo en el norte del Cauca, ¿no? Entonces, dicen, no, el negro es operario. Oh, pero él es ingeniero y estudió en la del Valle. Ingeniería de materiales, estudió ingeniería industrial, o estudió en Massachusetts, viene del MIT, viene de Stanford, viene del GIE. Eso todavía no ha cambiado en la sociedad colombiana. Y muchos colegas tienen todavía esa mentalidad. A eso yo le llamo racismo epistémico. Y eso me ha pasado recientemente con unos colegas en la asunción de la obra de Manuel Zapata Olivella.
cómo escribirla, cómo prologarla, cómo seleccionarla, cómo difundirla y así sucesivamente. La obra de alguna forma se sigue reproduciendo y aquí es donde entramos a hablar sobre un tema que no sé si tiene que ver con derechos de autor. Me ayudas un poco con este tema, donde la familia, digamos, te ha mostrado todo un apoyo para la difusión y divulgación de la obra de Manuel Zapata Olivella, pero ha habido obstrucciones. ¿Por qué no nos hablas un poco de este tema? Sí, esto crea muchas ronchas, Jaime. Eh, el más interesado en que la obra de Manuel salga a luz soy yo, ¿vale? Y somos, yo diría, es la sociedad colombiana, porque esa obra está hecha para ese colectivo, ¿vale? No es para William que está, aunque William está colocando traba, ¿vale? La obra de Manuel Zapata Olivella no es para los afrocolombianos, es para los colombianos, es para América Latina, es para el América Caribe, Latina, te iba a es decir. para el mundo, porque busca eso, integrarnos desde el enfoque del Ubuntu, donde vale la comunidad, desde el Muntu, donde todos somos hermanos, pero somos hermanos, Jaime, en igualdad, no de arriba hacia abajo, no somos iguales, pero llego a tomar la decisión y tú no me tienes en cuenta, tú me excluyes, desde esa perspectiva no soy igual. Somos iguales, aparentemente, no, pero no me dejas tomar decisión. Somos iguales, sí, pero no me dejas participar. ¿Qué pienso yo? Ponte en tu posición, ponte en el lugar del otro. Es diferir, ¿vale? Es ponte en el lugar del otro, ¿vale? Para poder hacer un diálogo realmente entre iguales. Todo el pensamiento diverso, intercultural, que Manuel tanto estudió, buscaba eso. Entonces, cuando Manuel muere, murió en una situación de mucha pobreza, te confieso. El Estado nunca le dio una beca, que eso lo había prometido Uribe en una asamblea afro que hubo allá delante de Marisabel Urrutia, que esa era la representante, y se lo pidieron, pero él no accedió para personas brillantes, porque Manuel era desapegado, ¿no? A las riquezas, a las platas, a las posesiones. Entonces él en el quinto piso tenía muchas cosas inéditas, ¿vale? Y la Universidad de Vanderbilt compró el archivo y se llevó muchas cosas de Manuel para allá, ¿no? Paula Morena, Paula Moreno era la ministra y yo le hice una carta a Paula. Respetuosa, por favor, no dejemos ir la obra de Manuel para allá, porque necesitamos hacer un centro de documentación, necesitamos un archivo en Cali, puede quedar en Bogotá, con todo. Te imagino una biblioteca pública Manuel Zapata Olivella con sus libros, sus archivos. El de García Márquez está en Texas, creo que está en Austin, y hay un archivo súper ordenado, ¿no? Yo no estoy diciendo que la Universidad Vanderbilt no tiene organizado y ordenado todo esto. Digo que si se fuera hecho la gestión con la ministra anterior, si hubiese adquirido una deuda porque el hotel le enviaba la comida, el alimento, más de 1 o 2 años, el que vendía pocos libros, ¿me entendés? Que no se volvieron a editar, entonces sufrió mucho, que no tenía un contrato, que nunca tuvo una pensión. Entonces, sobre los derechos, eh, mi sueño era que Norma, Panamericana, Alfaguara, Seis Barral, alguna de esas grandes editoriales publicara su obra y que desde Estados Unidos hasta Argentina y desde España hasta Noruega nos encontráramos la obra de Manuel con esas grandes editoriales y de manera física, insisto, de manera física, con prólogo de estudiosos de todo el mundo, por favor, lo más selecto del mundo, prologando los libros de Manuel Zapata Olivella, ubicarla a la altura de los grandes del pensamiento, de la novela, a la altura de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, los del boom de América Latina, pero al lado de los grandes ensayistas de América Latina, un Vasconcelos, por ejemplo, en México, a la altura de un Leopoldo Sea en México, de un Carlos Fuentes. Sigo en México porque amo a los intelectuales mexicanos, me gusta mucho, a la altura de un Bilbao, de un José Enrique Rodó. Desde esa perspectiva, a la altura de un Césaire, de un Dubois, de un Fanon, porque Manuel recogía toda esa gerencia, ¿no? La de la afrodiáspora, la del pensamiento latinoamericano, la del pensamiento colombiano. Un hombre universal, cosmopolita. Todo le interesaba. Entonces, el lío, para terminar de responderte la pregunta, es que sí, la familia confió en mí, yo me declaro un discípulo de Manuel, siempre quise opinar en el proyecto de la Universidad del Valle, pero te confieso que me excluyeron, no me dejaron pensar, no me dejaron concebir, vincular los intelectuales. Lo más grave, no William Mina, sino una serie de intelectuales lúcidos y brillantes
que podían hablar y dialogar con Manuel Zapata Olivella de su obra. Otros intelectuales como Carlos Valderrama, que trabaja en el ICESI, como José Antonio Caicedo, que está en la Universidad del Cauca, como la poetisa Dina Chanti, como Mari Grueso, por ejemplo, como la propia familia de estar en el comité editorial, la propia Manuela, que es socióloga y antropóloga, imagina, ¿cómo ya no está en el comité editorial? ¿Cómo ya no va a escribir sobre su padre? ¿Vale? Y así, ¿cómo los niños no van a escribir sobre Manuel y se leen la fábula de Talamameki, por ejemplo? ¿Vale? Entonces, ese es Manuel, dialoga con los niños, con las mujeres, con los hombres, con los animales. Ese es el mundo. Entonces, Manuel, hermana a todos, absolutamente todos. Entonces, ¿esto en qué va? Todo este proceso de reclamar algunas obras que no, que, de las cuales no se ha podido como hacer nada porque están en poder de algunas personas o entidades. Sí, no, la idea es que la familia transfirió parte de los derechos a la Universidad del Valle y la Universidad del Valle va a publicar la obra de Manuel Zapata Olivella. ¿Qué es lo que estábamos reclamando? Hay libros que no están, ¿no? Como Isao, no está. Es el libro que confío que puede sacar de la pobreza a su familia y que disfruten, ya que Manuel no lo hizo, ¿vale? Y yo creo en ese convencimiento y siempre lo concebí así, ¿vale? Que esa obra, si no se pudo la otra, ser prologada por las grandes editoriales, a excepción de Uchima nace un santo, un detrás de rostro, que la publicó Seis Barral, grandes sellos editoriales, ¿vale? Que pueda dar a luz Isao por una alfaguara, Random, Planeta, de esas grandes editoriales y que la familia pueda vender los derechos, que un autor de Estados Unidos, de reputación de fama, otro del Brasil, hagan el prólogo, un prólogo y un epílogo, ¿no? Y esa obra Y ahora se que es tan fácil reunir la gente por la facilidad de la comunicación, de la cercanía, de todo esto, incluso, pues no sé si esta obra también podría llegar a reeditarse de una manera digital que facilite, digamos, la difusión de la gran obra de Manuel Zapata Olivella. No, como la familia cedió los derechos a la Universidad del Valle, parte de esos libros ya salieron virtual. El Ya salieron reclamo que virtual, qué hicimos bueno. es que según el profesor encargado hay 27 volúmenes, a mí me salen más, ¿vale? Me salen muchos más ejemplares. Tengo una cronología de los libros, de todas las obras de Manuel y había hecho un esquema, ¿no? De prólogos de autores internacionales, no amigos, gente de mucha autoridad y de mucha reputación, porque un autor uno lo eleva y lo significa en la medida en que quién hace el libro, quién lo presenta, ¿no? ¿Vale? El pase del jugador internacional que va a tal sitio, ¿no? ¿Quién tiene empresario? Pues es algo aquí, no comercial, es académico, es intelectual, ¿vale? Es de lucidez, es de profundidad en la escritura, quién lo presenta, quién prologa el libro, quién hace el estudio crítico, porque al maestro no hay que nada más alabarlo, hay que discutir, hay que debatir con él, hay que debatir con el pasado, con la tradición, ¿vale? De eso se trata. El legado, su herencia, uno la recibe, es el tiempo pasado y el presente, ¿vale? Entonces, el discurso crítico, la objeción es lo que más fomenta la validez de un discurso, de una obra literaria, filosófica, estética o artística, ¿no? Entonces ya hay varios volúmenes que se han publicado. La Universidad Javeriana va a publicar una obra inédita de él también, que se llama Tambores de América para despertar al viejo mundo, ¿no? Entonces, son los viajes de Manuel por Europa, cuando anduvo con Delia, bailando danza, llevando el folclore colombiano, antes de que creáramos el Petronio Álvarez, ¿no? Entonces, Delia, que era también de Córdoba, hermana de Manuel, es la que va a universalizar el folclore colombiano. Entonces, ella anticipa todo el Petronio en esos viajes por Europa, ¿no? Yo soy el folclore, la danza, decía Manuel de su hermano. El otro Zapata Olivella brillante fue Juan, que fue el político, historiador, poeta, fue embajador en Haití y escribió muchísimos libros. Y ya también va a cumplir 100 años. 2024, 2022 cumple 100 años. Juan Zapata Olivella fue aspirante presidencial. Y Manuel es una tríada de hermanos lúcidos y brillantes, ¿no? Entonces, es
la articulación de Manuel, de los Zapata Olivella y todo lo que ellos han aportado al Caribe, al Pacífico y a la cultura colombiana, en medio de las diferencias, pero de eso se trata, que su De eso obra se trata. sea conocido, que sea leída. Ese era su gran sueño, ¿vale? Pero yo siento que ese sueño que tiene William es mucho más grande que simplemente divulgar y hacer reconocimiento de su obra, sino exaltar la obra a niveles internacionales de gente que puede presentar la obra con la dimensión que se merece. Creo que eso es lo Perfecto. verdaderamente importante de lo que plantea William y que esperamos pues que eso se lograra con lo que se puede o con lo que falta, se lograra hacer porque creo que es lo que necesita esa obra y lo que puede lograr a nivel de impulsarlo a nivel mundial, porque una cosa es, digamos, recuperar su obra y publicarla y tenerla pues, en la Biblioteca Nacional, en la biblioteca de las ciudades, Que es sea de otra la cosa muy humanidad. diferente. Perfecto. Exactamente, y otra cosa muy diferente es publicar una obra para el mundo, para toda la humanidad, como la riqueza y pensamiento de la obra de uno de los grandes escritores. Bueno, decirle escritor sería como un poco, incluso minimizarlo un poco, porque todas las cosas que hizo, pero es hacerle ese reconocimiento en la medida en que se merece el autor. Perfecto. Ahí la importancia de lo que habla William. Desafortunadamente por temas de tiempo, William, tenemos que empezar a cerrar, pero yo quiero que para cerrar nos des unas recomendaciones Sí. para hacer algo muy, muy corto y muy puntual de por qué es que tenemos que leer a Manuel Zapata. ¿No te escuché? Lo último, ¿tenemos qué? ¿Por qué tenemos que leer a Manuel Zapata Olivella para el que no lo tenga claro? Perfecto. Uno, porque diría que en el siglo XX e inicios del XXI en Colombia fue de los grandes pensadores que no fueron leídos, porque su obra es una apertura a una sociedad democrática, a una sociedad incluyente, a una sociedad participativa, incluye etnia, incluye grupos humanos, sobre todo que la obra de Manuel rompe los prejuicios, los clichés, los racismos, los estereotipos y nos hermana como colombianos, como indígenas, ¿vale? Como seres diversos, que estamos construyendo una sociedad distinta, alternativa, ¿vale? Y donde Incluso los porque problemas, creo, incluso sí, porque creo que estaba un poco adelantado a su época. totalmente. Eso que concibió una sociedad que se integrara multirracial y multicultural antes de la Constitución del 91. Y muchos Exactamente. estudiosos no lo han pillado, porque la historia es desde la perspectiva histórica social, y eso lo sabemos cuando leemos El hombre colombiano, Las claves mágicas, La rebelión de los genes, El árbol brujo, Africanitud, Indianidad y multiculturalidad, Deslumbramiento de América. Entonces, hay un llamado a eso, a la integración nacional, y en el libro El hombre colombiano lo ven bien, de Colombia por regiones, el costeño, el antioqueño, ¿vale? El hombre que está en los Andes, pero ahí está el indígena, grupos humanos. O sea, Colombia es un país de regiones y de países, no es centralismo y federalismo. Hay que unificarse. Son los países de Colombia, como dice un poeta, son las regiones, ¿no? La geografía es un país privilegiado. Entonces, parte de lo que no ha constituido los límites para esa integridad es que esos grupos afro, indígenas, no han sido comprendidos en su real dimensión política, jurídica. Todos esos conceptos que requieren hoy para la paz, para el medio ambiente, el término Uranga del Pacífico, el término de organización política que utilizan en San Basilio, los cuadros, son criterios democráticos. Así cambia la sociedad. Si vemos la economía y la ecología desde el mundo, el hombre no es el centro de la creación, el hombre no atenta contra los ríos, los lagos, no mata a todos los animales. Es una visión ecológica alternativa. La obra Changó termina con un llamamiento, la humanidad de la humanidad. Desde Edgar Morin respondo y cierro con esto. Nos interesa la humanidad, ¿vale? Del planeta, de los reinos, de todo cuanto existe en la creación y aquello que pertenece a esa lógica de lo viviente, donde el hombre no es el centro, como pensaban los europeos. Es una pieza más en ese andamiaje cósmico, ¿vale? Donde
hay otras especies. Nosotros somos la parte solo mini pensante, mini lógica y mini racional. Claro que sí, William. Yo le resumo todo lo que usted acaba de decir, y es que ese es el discurso que se necesita hoy en día, donde el país está tan polarizado desde los extremos, en donde nos miramos desde la diferencia y donde necesitamos obligatoriamente volvernos a mirar como iguales, como hermanos, pero teniendo en cuenta el entorno, el medio ambiente, valorando esa diferencia que nos hace únicos y que necesita este país para recuperar el camino hacia una tranquilidad y hacia una paz, donde abandonemos esa altivez de ciertas etnias o grupos o políticos, podríamos decirlo así, y recuperemos el pensamiento, digamos que en lo que yo trabajo lo llamamos el pensamiento sistémico, donde vemos la necesidad del otro, la necesidad del otro como igual para construir algo más de lo que tiene cada uno en la cabeza. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Es lo comunitario, es lo comunal antes que el individuo. Son mis intereses personales antes que los colectivos. De eso se trata. Ese es el Muntú y ese es el Ubuntu. Dos términos, dos palabras africanas. ¿Vale? Pero William, un placer tenerte acá en el programa, una charla súper agradable, incluso creo que nos pasamos un poco del tiempo, pero, bueno. pero agradeciéndote mucho este tiempo que compartimos, hablando de Manuel Zapata Olivella, que esperamos que se pueda lograr este impulso y esta divulgación a nivel mundial en un momento donde definitivamente tenemos que hablar ese tipo de idioma, ese tipo de discursos que tanto lo necesita el mundo. Es el idioma de la fraternidad. Y yo veo en Dana Rendón el modelo de lo que podría ser una sociedad democrática. ¿Le llevas ese mensaje? Claro que sí. Bueno, William, un abrazo muy grande y a cuidarse, a seguirnos cuidando y a seguir protegiendo nuestras familias y tratando a través de esto que podamos recuperar nuestra libertad como la conocimos hasta antes de esta cuarentena. Sí, y desde Manuel Zapata Olivella. Él nos enseñó a ser libre, a pensar en algo distinto, en ser diferente, porque ese es el espacio para la autonomía y el espacio de la verdadera identidad, ser libres. Claro que sí. Un abrazo muy grande, William, y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Y bueno, a todos ustedes les agradecemos la compañía. Los seguimos invitando a que continúen viendo toda la programación del canal Univalle TV y por supuesto los esperamos dentro de 8 días con más entrevistas. Que tengan una feliz noche.